Bueno, aquí yo voy a realizar lo que es la parte de confección del blazer. Lo primero que yo realizo es una costura en la parte céntrica de la espalda o posterior con la máquina overlock y luego la voy a pasar en esta de aquí. Le doy una costura recta, pero anterior le pasé el orillo, la parte de para que no se deshilache, una máquina overlock. Ya, entonces cuando ya la tenemos realizada ya con la costura recta, voy a pasarle un pespunte en la parte de encima. Eso significa que es como para sentar la costura, que quede firme una costura. Hay que hacerle que nos quede todo por igual la costura, bien al filito, que nos vaya sentando. Aquí quito un alfiler que tenía aplicada para que no se mueva al momento de que uno va maquilando. Ya, sigo cosiendo. Una vez que termino de pasarle el pespunte, corto ya los hilos y de ahí voy a proceder a hacer lo que es la pinza. Para realizar la pinza, yo primero selecciono la máquina que me cosa un poquito y ese hilo lo dejo ahí y empiezo a coser sin dar atraque. Usted debe de empezar a coser bien finito, eso es lo que yo hago y sigo cosiendo. Hay personas que le hacen atraque ahí para que no se descosa y queda feo. En mi caso yo simplemente hago un nudito a lo que termino. Luego empiezo a coser lo que es la vista del escote posterior, cosiéndolo con la máquina recta y luego doy un pespunte ligeramente para sentar la costura. Luego le doy unos piquetes sin cortar la costura, pues no. Ya está en la parte de la vista de la parte delantera. Yo primero pego una tela fusionable y luego le doy una costura con overlock en el orillo, eso de ahí que estoy señalando. Y luego lo que voy a hacer es, una vez que ya tengo preparada la vista, voy a coger la parte delantera, voy a coser la pinza, pero primero yo la fijo con una costura recta. La voy a fijar lo que es la pinza empezando por la sisa. Yo primero la fijo con la máquina recta y luego en esa partecita que se cortó la llevo a pasarle en la máquina overlock para que no se deshilache, o si tienen alguna máquina zigzag, qué sé yo, le pueden hacer. Simplemente es como para que no se deshilache, la aprieta y de ahí le da la puntadita así como le está dando ahí, que no va a pasar nada. Puede coserla hasta con una sola máquina si usted no tiene todas las máquinas. Con una máquina recta también se puede hacer. Y ahí doy un nudo para que no se descosa la pinza. Mire cómo queda. Ahí voy a coser lo que es la parte delantera pegando la vista. En la parte de delante empiezo a coser. En esa parte yo siempre coso con una máquina recta. Como es una costura que va a quedar para la parte de adentro, no se va a observar. Si se la puede hacer así. Vamos a coserle todo ese orillo. Ahí está señalando que hasta ahí llega nuestro escote de la solapa que le estamos haciendo al blazer, pues no. Pasamos la costura. Debemos que las piezas queden igual, no nos quede una más corta o más ancha, todas deben de ir igual. Hay que fijarle que en la parte de abajo no quede, no nos quede mal, que todo debe ir por igual. Y ahí doy un remate y le voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un pespunte. Ya, en esta parte de aquí vamos a hacer un pespunte, pero primero voy a dar un cortecito donde está señalado. Eso es como para hacer la pieza una para adentro y una para afuera. Entonces para eso le doy ese piquete
porque debe de ir un pespunte por la parte de afuera y otro por la parte de adentro. En este caso ahí va a quedar por la parte de la prenda. En este caso sería. Voy a dar el pespunte en la parte de ese lado, ¿sí? Del lado de la prenda. Todo hay que como que abrirla porque eso lleva una curvita. Entonces como que hay que asentar la prenda, como que la abre un poquito y nos llevamos la costura que no nos vaya a salir mal, pues no. Tenemos que nos quede bien. Y de ahí sacamos el alfiler porque hasta ahí llega la costura de la que va por el lado de la prenda. Ahora lo vamos a llevar por el lado de la vista. Por el lado de la vista voy a darle, en este caso, la siguiente costura, que es el pespunte. Ya eso va a quedar para la parte de adentro. Bueno, así es. Una vez que ya haya realizado este procedimiento, como les expliqué, debe llegar hasta ahí, donde estoy señalando con el dedo, y luego por la parte de adentro. Eso hace que al momento de doblar la solapa nos quede el pespunte por debajo. Nos va a quedar así, miren, no se observa nada. Y asimismo, a lo que doblamos, la parte baja va a quedar para la parte de adentro y no va a haber ningún inconveniente en esa parte. Para eso yo le realizo para que no se vea el pespunte. Ahí es hasta donde va a llegar nuestro escote o nuestra solapa del blazer. Pues ya. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a fijarle la vista con la parte de la prenda como para que no se mueva. Yo le doy una costura un poquito y le retiro y corto los hilos y llevo a unir con la parte posterior. Una vez que ya tenga realizada este procedimiento, los voy a juntar o a ensamblar con la parte posterior, siempre y cuando nos queden las vistas de la misma medida. Ahí voy a coserle, doy un atraque y voy a llevar a 1 centímetro. En este caso estaría como fijando, porque de igual en esa parte también hay que coserle con overlock. Yo primero fijo con una máquina recta y de ahí ya le llevo a la siguiente máquina y observe cómo va quedando, cómo queda la solapa. Y de ahí doy nuevamente para pegar el otro lado. Mire cómo queda la solapita, así es como nos va a quedar, observa. Y hay que planchar, pues no, porque todavía está así como que la prenda no cede, la solapa. Ya, ahí estoy pasándole overlock en la parte del corte bretel. Simplemente le paso en la parte que le corté a la tela. Ya. Ahí voy a pegar lo que es la siguiente manga. Siempre hay que observar que la manga tiene un delantero. Siempre va la parte delantera con la parte delantera de la blusa y delantera de la manga. Hay que ubicarle siempre el centro de la manga con el centro del hombro para que nos quede equilibrada lo que es nuestra manga. Y eso hace que no falte ni sobre al momento de terminar de pegar la manga. Si no tienen como experiencia todavía de recubrir la manga, le pueden fijar primero con una recta. Bueno, yo ahí voy a hacer lo siguiente, voy a pasarle un overlock en la orilla porque la costura va a ser abierta, o sea, primero paso overlock y luego la voy a llevar a pasar en la máquina recta. Para eso le coso los orillos por separado para que nos ayude a tener una costura abierta. Ya, ahí voy a pegarle cerrar costado, pues no. Ahí yo fijo con un alfiler, viendo que las costuras queden igual. Ya,
¿A qué le llamo costura abierta? Primero paso overlock y de ahí le paso una costura recta. Entonces eso al momento de planchar usted puede abrir los márgenes de costura y planchar. Eso le llamo costura abierta. Hay que dar un poquito como de atraque en la parte de donde está la unión de la manga con la blusa, porque a veces suele romperse rápido en esa parte. Yo siempre le hago ahí. No mucho, no, un poquito. Y de ahí hay que ver que nos quede igual la parte de a lo que termina. Ya como le expliqué cómo va esa costura ahí. Acá vamos a hacerle una costura recta. Doblamos la vista para la parte del derecho y damos una costura de 2,5 centímetros, porque habíamos dejado 2,5 centímetros como margen de costura al ruedo. Solo en la parte de la vista vamos a coser en esa partecita solamente, porque eso lo vamos a virar y nos va a quedar para la parte de adentro. Medimos la cantidad que se haya dejado. En este caso yo dejé 2,5 centímetros y a esa cantidad le voy a coser solo hasta donde llegue la vista. Ahí otra vez voy a medir los 2,5 centímetros y doy ahí atraque para que no se descosa. Ya corto hilo y lo que yo hago es virar esa parte y observe cómo va quedando. Ya, y ahí lo que yo hago es planchar. A los 2,5 centímetros voy a planchar toda esa parte. Mire, se plancha bien planchadito y de ahí le aplica unos alfileres, qué sé yo, para que no se mueva, y le vamos a hilvanar con aguja. Ya eso lo haríamos como quien dice a mano. Ya mire cómo ha quedado. Se ve más claro porque eso se grabó 2 videos y eso hace que la cámara se haya variado los colores. Ya, pero es el mismo blazer. Ya ahí aplicamos el botón. ¿Cómo vamos a aplicar el botón? Vamos a donde hicimos el piquete, para hasta donde llegaba la solapa del escote, y entramos 1 centímetro y de ahí vamos a pegar el botón. Primero hacemos el ojal. Primero vamos a medir desde la orilla hacia adentro 1 centímetro y de ahí vamos a aplicar el botón, y estamos observando ahí que siempre hay que medir el ancho del botón para poder hacer el ojal. En este caso yo lo realizo así y siempre me ha funcionado y me sale la medida que yo necesito, la medida que amerita. Si te ha gustado, comparte y sígueme si no me sigue. Gracias, nos vemos en el próximo tutorial.